Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, diplomada en Escultura y Restauración por la Escuela de Artes y Oficios de Murcia y licenciada en Curaduría por la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Lisboa. La protagonista del programa de hoy tiene una amplia trayectoria vinculada a la investigación artística, la restauración, la escultura y la pintura, mostrando una combinación única de precisión técnica y visión creativa. A lo largo de su carrera, Lola Escámez ha contribuido a prestigiosos proyectos de restauración en importantes lugares históricos, como el Teatro Romano de Cartagena, el Casino Real de Murcia y la Iglesia Parroquial de Cernache, en Coimbra. La Tani, como artísticamente la conocemos, ha llevado su singular arte del vino a destacados eventos culturales en Portugal. Su trabajo ganó reconocimiento en Lisboa, en la exposición colectiva de fin de año de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, con una de las técnicas más distintivas usando el vino como pigmento. Su trabajo se ha exhibido en Madrid, Lisboa, Murcia y más recientemente en el Museo del Vino de Alenquer, en Portugal, como parte de una residencia artística internacional. Hoy, en Gente de Aquí, nos marchamos hasta Bullas para charlar con la Tani, con Lola Escámez, que está en España a propósito de la exposición que acaba de inaugurar en el Museo del Vino de su ciudad natal. Bueno, Lola, ya han pasado los nervios iniciales previos a la presentación. Ya fue todo un éxito y podemos encontrar tu obra en el Museo del Vino de Bullas hasta el 30 de noviembre, ni más ni menos. Sí, hasta el 30. Bastante tiempo, casi 3 meses. Sí, muy bien. Cuéntanos, hemos visitado mientras que montábamos el set la exposición. ¿Qué obra más especial y qué manera de integrarla en una exposición permanente que ya tenía el museo? Sí, resulta, y te voy a contar la curiosidad, el día que yo tuve una reunión aquí me equivoqué de hora, porque llegaba de Portugal y hay una hora menos y llegué una hora antes. Y entonces volví a visitar el museo después de muchos años. De no visitarlo, bajé, vi la exposición permanente y dije, quiero hacer algo distinto. Y entonces llegué a la reunión con una idea trabajada en meses y les cambié la idea totalmente. No, es que yo ahora quiero hacer esto, quiero exponer dentro de las tinajas. Y aquello fue, y creo que es un poco la fusión, por eso que introdujeron mi exposición un poco, como estabas diciendo, junto con otras. Pero tenía que estar, ¿no? Y fue una cosa pensada de julio, ahora septiembre. Y fue un trabajo duro porque yo también me comprometí a llenar las tinajas. Y bueno, creo que ha sido un concepto nuevo que tenía en la cabeza, el concepto, como te estaba comentando, de exposiciones viajeras, de una exposición de un formato que pueda llevar en la maleta y que pueda venir conmigo, que no dependa de servicios y de costes adicionales. De aduanas, de aviones, ¿no? Y de costes adicionales por el hecho de ser una pieza artística, que también vienen muchos más costes, ¿no? Y el hecho de hacer como un diálogo entre dos exposiciones, una temporal y una permanente. Poder respetar tanto una como otra y exista un diálogo. Creo que ha sido fantástico el hecho de también convertir una tinaja en vitrina, que la tapa con vidrio se convierta en una vitrina. ¿Cuál es el eje central de la exposición? De la tuya, no de la permanente. El eje central es la vuelta a casa, o el tema central es la vuelta a casa. Se llama Eco Interior, Raíces, Mostros y Viñedos, porque se relaciona con el anterior que se llamaba La Superficie, Mostros y Viñedos. Y tiene que ver con todo lo que sale fuera, tiene que ver con las raíces de la Tani, con el volver a casa. La Tani eres tú. La Tani soy yo. Y tiene que ver con la vuelta a casa. Que de hecho has vuelto a casa. Exacto. Para esta exposición porque vives permanentemente en Portugal. Y vivo permanentemente en Portugal, y el hecho de raíces o vuelta a casa tiene que ver con hacer una exposición especial para mi tierra natal y que arranque desde aquí. Y que mejor que el instrumento sea el vino. Exactamente. Pero esto no ha sido siempre así en tu obra. No. El vino lo introduje, o la idea vino en el COVID, pero realmente empecé a trabajarla el año pasado, hace 1 año y medio o así. Todo vino porque tenía que hacer un proyecto final en un curso que estaba haciendo de comisaria de exposiciones en Lisboa.
Y entonces pensé, bueno, ¿y por qué no desarrollar una idea que tengo y que andaba manchando? Pero decía, ¿y si pinto con los culos de las botellas? ¿Y si yo busco marcas que me representen y pueda pintar con esos culos de botellas? ¿Y si hablo con los amigos y que me guarden el culo de la botella de cada cena? Todo eso estaba en mi cabeza, ¿no? Y entonces, hablando con mi profesor, presentando el proyecto, y claro que sí, estaba sentado así tranquilamente. ¿Cómo que vas a pintar con vino? Yo, sí, quiero pintar con vino. Y él que me lanza el reto de ¿por qué no buscamos una residencia artística? Pero fue aún más gracioso, ¿sabes? Porque, como te contaba, yo trabajo en multinacionales, entonces conozco gente de muchísimos países. Y un compañero de Perú me invita a comer a su casa y me dice, vente a mi casa y me haces una paella. Y resulta que su pareja es miembro de la Embajada de Croacia. Y me dice, Lola, ¿sabes que tenemos un proyecto de intercambio de cepas en vías de extinción entre Croacia y Portugal? Y digo, ¿qué me dices? Y ahí vino este gran proyecto. Y ahí surgió la iluminación. Sí, llamé y dije, márcame una cena con tu esposo porque tenemos que hablar. Y ahí, con el pisco en la mano, empezamos a soñar y a decir, pero ¿por qué no? Te voy a presentar a la persona responsable aquí en Portugal del proyecto, te voy a presentar a la persona responsable en Croacia, y ahí empezó todo. Me pinté los labios, me puse el sombrero de mi padre y me fui al ayuntamiento de un pueblito que se llama Alenquer, que es el pueblo que lleva el proyecto, y les lancé el proyecto, les gustó y me subvencionaron la residencia. Resulta que también no era muy lejos de mi casa y entonces iba y venía y me montaron el taller en la bodega que realiza el vino croata, porque tienen viñas croatas plantadas desde hace 8 años en tierras portuguesas y al contrario. Y desde hace 2 años ya salen los primeros vinos. Y es con esos vinos que yo pinté. Con ese hablamos de intercambio de culturas, intercambio de raíces y todo lo que conlleva también la mezcla. Y mi tema de Ulises, los viajes, la vuelta a casa y siempre el intercambio, territorios, culturas, nómadas. Y como te digo, casi que pasaron las cosas que me buscaron a mí, que no fui yo que las busqué, pero... Esto es curioso, en la vida sucede a menudo estas cosas, ¿no? Sí. Te brota una idea en la pandemia, se queda ahí y luego como que el camino va surgiendo. Tenía que pasar, sí, porque mi cabeza nunca para, mi cabeza siempre está creando y de ese 100% de ideas que a las 24 horas del día pasan por mi cabeza, digamos que un 1% las llevo a cabo porque es imposible todo lo que yo intento, ¿no? Entonces, el hecho que esta idea no la se hubiera descartado porque ella fue ahí buscándome, ¿no? Ella fue diciendo, no, es que van a pasar una serie de circunstancias que van a tener que, o sea, tienes que hacerlo. Y efectivamente, como te contaba abajo, el propio tema, ¿no? Y el que decidiese que fueran los cíclopes y que resulte que haya un pasaje en la historia sobre el vino y los cíclopes y sobre la ceguera. Pero claro, es que es muy profunda la obra, porque además la ceguera está relacionada con un tema familiar y es como que estos son dioses ahí trabajando. Exacto, son dioses internos, sí. Monstruos internos, porque realmente luego salían muchos monstruos y historias en las que no te puedes quedar aquí solamente hay ojos, sino qué es lo que hay ahí, qué estoy viendo. Me encanta porque la gente lo ve y me dice, es que yo veo un perrito, es que yo veo un pajarito, y me encanta porque entonces yo le cuento, no, pues ahí es el momento que el cíclope se come, el estómago está lleno de ojos y se está comiendo. Es una historia muy tétrica, muy profunda, pero me encanta que tú veas algo tan bonito como un pajarito y que te inspire otra cosa, ¿no? Pero es que si no conoces la mitología y no sabes que tu obra está basada en una historia mitológica o relacionada más bien,
no vas a ver lo que tú estás plasmando, vas a ver el pajarito. Exacto, pero es que eso es lo bonito de la abstracción también. O sea, cuando tú vas a ver arte un poco abstracto o que no tenga que sea muy realista, tú llegas o una de dos, o te lees el tríptico o un poco lo que el artista está contando y ya vas con una idea predeterminada, o lo estudias, o vas a ver formas y no vas a saber nada sobre ese artista, vas a interpretarlo. Entonces, para venir a ver la exposición, ¿qué hacemos? ¿Leemos primero la historia que nos cuentas o la leemos al final de ver la obra? Te diría que lo que tú quieras. Ya, no, vale. Te diría lo que tú quieras, porque también es muy bonito el que tú hayas interpretado alguna cosa y que luego leas al final y digas, anda, pues resulta que es otra cosa, ¿no? Pues entras con tu idea, te lo lees y luego vuelves a dar otra vuelta y ya captas, ¿no? A lo mejor esa sería la más... Sí. La manera, ¿no? de disfrutar de las dos visiones, la Exacto. propia y la que la autora te quiere brindar. Hablábamos de los no condicionantes. El hecho de que a lo mejor tú leas lo que yo estoy contando antes ya te está condicionando a ver la obra de una forma. Si tú vas sin ver, sin imaginarte nada, sin conocer al artista, tú sabes lo que quieres ver. Y lo que quieres ver es lo que te va a transmitir el artista, pero a ti, a tu forma de pensar, a tu forma de ver el arte o a tu forma de disfrutarlo. Y esos no condicionantes son los que yo busco, tanto para mí como para quien la vea. Y el que le transmita algo que no tiene por qué ser lo que yo quiero transmitir. Claro, yo he visto mucho monstruo, no se me hubiera ocurrido pensar que hay un pajarito por ahí, por ejemplo. No, exacto. Bueno, ahí abajo vas a ver que fue el éxito anoche, es un cordero, una ovejita, ¿vale? Y cuando toda esa gente, yo quiero una foto con la ovejita, yo le contaba que sí, y además el título del cuadro es La oveja, pero que era el símbolo de la lucha de lo racional contra lo irracional, porque la oveja es el animal de sustento de los cíclopes, pero los cíclopes eran seres irracionales, seres sin inteligencia. Pero la oveja también es el animal que utiliza Ulises para huir de Polifemo porque se esconde debajo de la barriga. Entonces es el símbolo de la lucha de la inteligencia contra lo irracional, contra la no razón o la no inteligencia. Entonces, claro, llegar ahí también es profundizar en muchísimas cosas. Y la mitología no es solo mitología, es una historia que se inventaron los griegos y los romanos, sino que hasta el día de hoy la utilizamos. La utilizamos en muchísimos recursos, no en arte solamente, sino en filosofía, en recursos humanos, en la parte terapéutica. No sé si habrás oído hablar de... me ha oído ahora. Es el viaje de Ulises, o el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises se utiliza mucho para hablar de los inmigrantes, de las pateras que vienen pensando que van a triunfar, que vienen a salvar a una familia y arriesgan todo, y después cuando llegan se encuentran con otra cosa, que nada es lo que se esperaba, ¿no? Y eso en psicología ya se utiliza síndrome de Ulises, o sea, la mitología y esos símbolos o esos términos del mito se utilizan en muchas áreas. No nos damos cuenta, pero la actualidad todavía es un recurso, ¿no? You were real to me, you were really self-actualized, so I thought you were killing it, ain't it a thing? Done this until you got caught, you think you know everything, then you lie to yourself and destruct. You were real to me, you were killing it, you are. When you told me what you did to her in the basement on the bed, I was sick, I was into now. You could do the things you said, but you didn't. ¿Con qué vino pintas? Hasta
hasta ahora he pintado con vino croata y vino portugués, ¿vale? Porque es lo que tengo a mano. Me gustaría empezar con el vino de Bullas, claramente. Pero sí, hay diferentes cepas que te podría nombrar, pero te voy a nombrar una que se llama Vital, que es portuguesa, que es de vino blanco, una que se llama Posi, también de vino blanco, y con Plavac Mali, que es una tinta, y Toriga Nacional, que es una tinta. Bueno, por los nombres, la última es portuguesa y la anterior es croata, las principales, ¿no? Y con las lías de esas cepas. No pinto, o sea, bueno, imagínate un color cualquiera, un acrílico, un tipo de pintura, un óleo, en el que siempre vas a usar un aglutinante. Al acrílico le echas agua para disolverlo, al óleo le echas aceite o aguarrás y al vino pues le echas vino. O sea, uso la parte más condensada del vino que queda abajo, y si yo lo quiero disolver pues uso vino tinto o vino blanco más líquido, pues el líquido final. Pero siempre utilizo la parte sustentable, la parte que se desecha del vino. Ya sé que hay gente que sufre, que piensa que lanza el vino, que un vino que vale 15 euros en el mercado o 20 euros en el mercado, lo está desperdiciando, se lo debería de beber. Pero no. La idea es la sustentabilidad, la idea es reutilizar recursos de la naturaleza o cosas que la gente desecha que se puedan utilizar para otras cosas. Entonces utilizo lo que los bodegueros quizá desechan, o quizá a lo mejor lo utilizan o lo venden para que se transforme en otra cosa, porque sé que todo lo que estoy aprendiendo ahora un poco, que después de pisar la uva hay parte de ella que se utiliza luego para el aguardiente, pero efectivamente lo que yo hablo es el pozo final, que si lo dejas con el tiempo se solidifica y en eso va transformando el color y la textura hasta que se oxida. Entonces acabo terminando por pintar con un organismo vivo en el que no voy a controlar que quizá el año siguiente esos colores cambien. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Entonces, ¿la obra está en movimiento? La obra sigue y ella sola, como yo digo siempre, yo no soy quien deja que la obra te hable a ti, no eres tú quien dirige la obra, ella te va a hablar, ella te va a decir por dónde seguir, mancha que ya después ves. De hecho, primero surge la mancha y después se aplica la historia de la mitología. Ahí en el documental que hice yo estoy mencionando, hablo de que me baso en el expresionismo abstracto americano, y todo el mundo conoce a Jackson Pollock, pero yo me baso en Lee Krasner, que era su mujer, y es otra de las grandes artistas olvidadas del siglo XX, porque las mujeres estábamos totalmente olvidadas. La cosa va mejorando, ¿no? Y esa mujer, uno de sus primeros cuadros fue El ojo, el primer círculo. Curioso, ¿no? Que yo llegué, pero también es otra vez a lo mismo, ¿no? Y entonces, pues es eso, es lanzar la mancha, dejar que los colores actúen y que se solidifiquen, seguir pensando, oye, quiero que todavía haya más camadas, voy a seguir lanzando más vino, y cuando ya acaba todo, empiezo a hacer las formas. No enseguida veo una forma, sino que empiezo a lo mejor a marcar siluetas, y de repente pues me paro, miro y veo otras cosas. No significa que todas las manchas acaben por darme algo, pero quizá de aquí a unos meses vuelva a ver esa mancha que en ese momento decidí desechar, y de repente me diga otra cosa, y entonces pinto con ella. De hecho, fue tan productivo aquella residencia artística, donde tenía una fecha de inauguración muy justa, porque era el aniversario del proyecto de cooperación, y comencé a manchar, y como yo me emocioné porque fue la primera vez que yo tuve 10 metros de papel de acuarela que me quería enrollar como si fuera una momia de la emoción que tenía de tanto papel. ¿Porque el soporte siempre es el papel? No. Vale, bueno, ahora me hablas así.
tenía que mancharlo todo, yo tenía que usar todo ese papel. Dije, bueno, si no es para toda la obra de ahora, será para más al frente. Entonces estoy viendo ahora manchas de hace un año atrás, que entonces me sugieren cosas nuevas. Ya sabéis, digo cosas nuevas. Soportes. Sí. Vale. Te puedo hablar de papel de acuarela, por supuesto, te puedo hablar de tela, tela de lienzo, pero no la preparo, la dejo cruda para que absorba el color. Y ahora mismo estoy empezando con los filtros del vino. No todas las bodegas utilizan esos mismos filtros, pero con las bodegas que estoy trabajando ahora sí. Ellas utilizan unos filtros para el vino blanco, para depurar sobre todo el blanco, que después desechan, porque solo se puede utilizar una sola vez. Es como el filtro del café, sí, sí. Es un cartón, y ese cartón absorbe muchísimo el color y no lo transforma. Pero necesitas más producto. No necesariamente. Depende de la tonalidad que quieras. Exacto, depende de la intensidad y de la espesura. Pero lo bueno que tiene es que a lo largo de un año, después de toda esa obra y todas esas manchas no han cambiado de tonalidad como han cambiado en la acuarela o en el tejido, en el lienzo. También he hecho unas esculturas que son un poco el olvido, pero sí me gustaría mencionarlas y quiero seguir un poco el paso por ahí. El soporte fue hierro, pero después hice como un collage con el tejido, llenas de ojos, pero luego le introduje la parte sólida. Cuando eso se solidifica, se convierte en el ácido tartárico. Y son como cristales del vino, quedan duros, incluso a veces tienen una costra de este grosor y brilla, como si fuera, ¿sabes?, el cuarzo. Entonces utilicé esos trozos y utilicé también allí que utilizan la madera del castaño para curar el vino. ¿Qué hacen? Meten sacos como si fueran de té dentro de los toneles y luego esa madera de castaño también viene cristalizada con restos de los taninos del vino. Todo eso lo introduje y luego metí resina y creé 4 cepas gigantes que se llaman ampelos. ¿Y por qué se llaman ampelos? Resulta que en el mundo del vino el representante máximo de cada país es el ampelógrafo. Y el ampelógrafo es el que va a hacer simposios mundiales a hablar sobre el estudio del vino en cada país. Entonces, resulta que Ampelo fue el primer novio de Dionisio, la primera historia gay en la mitología. Y como era mortal, cuando él murió se convirtió en vidriera. Y viene de ahí. Por eso te digo que el ampelógrafo ahora mismo, dices ese término, se utiliza en la actualidad y viene de la mitología. ¿Pero tu interés por la mitología cuándo surge? Uy, ya desde que empecé a estudiar historia del arte. Adoro la mitología. Porque tu formación viene de historia del arte. Historia del arte y escultura. Entonces, bueno, pues adoro la mitología, me encanta. Luego enfocaste tu trayectoria profesional en las multinacionales, pero siempre creando arte. Siempre con proyectos artísticos, de un área o de otra. Y claro, esta marca o la Tani ahora mismo la estoy distinguiendo a Lola Escámez porque hay un antes y un después. Ahí quiero distinguir muchísimo porque ahora hay un crecimiento totalmente distinto. ¿De la Tani? Sí. O sea, Lola Escámez se va a quedar ahí... No, es un complemento, es como vale. Un antes y un después simplemente. Eso no quita que yo pueda mostrar lo que hacía antes, ¿no? Que no tiene nada que ver a lo que estás haciendo ahora. El único hilo en común es la sustentabilidad, buscar siempre cosas para darle una segunda vida que están en desuso, en diferentes materiales. El concepto de reciclar. Sí, muchísimo, al máximo. Estamos en un mundo en el que se habla cada vez más del reciclaje, pero cada vez es todo más de usar y tirar. Sí. Se reciclaba más hace 50 años. Pero no estamos hablando de eso quizá en la alimentación y en el día a día, pero luego yo me voy más a lo material. Yo te diría, por ejemplo, un pantalón ya no lo arreglas,
No, lo tiras, lo donas, porque... lo das al contenedor de la ropa. Exacto, porque tiene más coste quizás repararlo, porque no sabemos, hemos perdido. Y porque no hay cultura de reparar. Exacto. No hay cultura de darle una segunda vida a algo que se ha roto, pues igual puede ser un bolso. Exacto. Entonces te cuento, así a lo largo de la TANI, por ejemplo, una situación anterior, es que Lola Escames colaboraba con un proyecto en Lisboa que se llama Café Repair, que viene de un proyecto alemán, en el que la gente va a tomarse un café y un té y aprende a reparar algo en lugar de tirarlo. O sea, cero basura. Si tienes una cafetera que se rompió, eléctrica, si tienes un tostador, van a haber un grupo de electricistas que te van a enseñar, que son voluntarios, que te van a enseñar a reparar esa cafetera. Una costurera y un carpintero y la Lola que estaba ahí, que te va a enseñar a restaurar pues, la pata de una silla que se estropeó. Entonces, quizá muchas veces hay cosas que son familiares, que le tenemos un especial cariño y que queremos conservar, no todo lo tiramos, ¿no? Y quizá algo que para nosotros nos sirve, viene a otra persona y le hace mucha falta la necesidad, ¿no? La segunda vida, el reutilizarlo, o a mí me sirve para otra cosa. Y viene un poco por ahí, ¿no? Por esa parte, ¿no? Porque también restauras. Sí. Has hecho proyectos de voluntariado, ¿no? Restaurando. Proyectos y he trabajado en la Catedral de Murcia, restaurando en la Catedral de Murcia, muchísimos años. La sillería de cobre. ¿Antes de la etapa de Portugal? Sí. Trabajé en restauración muchos años, incluso en Portugal también. Pero sí, me especialicé en restauración. Trabajé piedra, pintura, pero casi todo que ha caído en mis manos es madera. Entonces, hice un proyecto también que se llamaba Ecolarte en Lisboa, donde hacíamos, y es que yo no lo llamo restauración, sino reciclaje de muebles. Incluso aquí en Bullas también. Venía los veranos y hacía talleres de reciclaje de muebles, porque yo quiero distinguir la restauración, y la restauración es otro tipo. Es volver a darle vida a cómo estaba anteriormente, ¿no? Al origen, ¿no? Al origen. Dejarlo como casi como y respetarlo lo máximo posible. Y otra cosa es el reciclaje, ¿vale? Lo puedes utilizar dándole otra forma, ¿no? Sí. Mezclándolo con otros materiales. Y le cambió la idea y era un armario y ahora va a ser una vitrina, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces es diferente, pero sí, claro, he trabajado muchos años en eso. Estás inmersa en el proyecto del vino, qué mejor ciudad que la tuya para seguir expandiéndolo. Pero una cosa, ¿el proceso es tirar el vino, matizar con pincel, con un spray o cómo lo haces? De todo, depende también del contexto y el tamaño, ¿no? Vale. Si es algo muy grande, un tejido muy grande, hasta me subo a la escalera y empiezo a lanzar vino, ¿no? Hay veces que me he ido llena de vino de aquí abajo a casa. Yo tengo pues una huerta. De la fiesta de Jumilla. Por ejemplo, exacto. Yo tengo una huerta, mi atelier mi taller es una huerta. Bueno, menos mal. Entonces, pues yo de la huerta siempre llego al baño directa, ¿no? Y ahí empiezo a lanzar vino y a manchar y que sea lo que Dios quiera, pum, pum. Y otras veces lo hago con sprays. Y los talleres que explico a la gente los hacemos con spray, porque tampoco es plan que todo el mundo se llene de vino, claro, y las cantidades. La demostración que hice anoche fue con sprays, claramente. Entonces también depende de la posición que tú tengas del tejido, si en horizontal o en vertical también. Cómo va a absorber el material que tienes también de soporte.
¿Y decides tú el momento en el que vas a hacer manchas o te llaman a ti y te dicen vamos a crear? No quiero decidirlas, quiero que ellas me llamen. Entonces, sí que cuando, por ejemplo, en este proyecto decidí el hilo conductor de los cíclopes, sí que puedo coger el lienzo en blanco o el tejido y ponerle círculos o tiras o como una máscara para decir en algún momento tiene que haber algo para que continúe mi historia, pero son al azar. No es, la pongo ahí porque ahí tiene que estar, ¿no? Porque ya tengo la imagen aquí. Sí, pero el proceso creativo, o sea, ¿tú tienes una costumbre de pintar todos los días, todos los fines de semana, o vas un poco, te va llamando? Ahora mismo tengo una rutina, mínimo 2 horas diarias. Bueno, ahora con la presentación no, pero ahora preparando la presentación efectivamente 2 horas diarias yo tengo que estar trabajando para poder llegar a unos objetivos, ¿no? Eso no quita que luego te tomes una pausa de un mes, una cosa así, porque también es necesario respirar, observar y ver qué quieres hacer. ¿Y cómo cambia? Porque hemos dicho que estaba vivo el cuadro, la lámina. También pintas con música. De hecho, este cuadro está hecho en un concierto, ¿no? Pinto con música y hago performance en directo. Este cuadro está hecho en un concierto en las noches del anfiteatro este verano con el grupo Son Baluga. Y bueno, la peculiaridad de este cuadro es que pinté a ciegas. Era de noche, ¿no? Era de noche, los focos están probados para los músicos y como cuando hicimos las pruebas era por la tarde, pues no se pensó en un foco para la Tani. Y en ese momento en directo, pues ya sabes, no se puede improvisar. No se puede improvisar y tuve que pensar, pues no pinta sobre la ceguera, pues vamos a pintar a ciegas, a ver qué pasa. Una vez más, esa baldosa que se va poniendo. Sí, exacto. ¿Qué lectura le haces a todo ese concepto de la ceguera, de la relación con tu abuela, conforme ha ido la obra, los ojos? Viene todo, ¿no? Está todo ahí relacionado. Creo que es algo interior de la propia Lola Escames o la Tani, ¿no? Es sacar de los miedos fuera. Es expresar lo que tienes dentro. O sea, porque lo más difícil es mirarse a sí mismo. Y no sé, o sea, muchas veces lo que ves es mucha oscuridad y de repente es necesario llegar a la oscuridad para poder ver la luz. Y es un poco eso, es un poco decir, tengo que expresar. Realmente no sé qué estoy expresando, pero está saliendo. Y al mirar adentro siempre somos oscuridad y luz. Exacto. Somos oscuridad y luz. Y entonces el hecho de darle forma a esa oscuridad o a esa luz y es decir, estoy contando una historia que realmente es mía, es difícil llegar ahí, ¿no? Y esa ceguera es el miedo y romper el miedo. ¿Y no da pudor compartirlo? Para mí es necesidad compartirlo. Es terapéutico incluso. Quiero que lo conozca el mundo entero esto, ¿no? Que lo conozca toda la gente y que a esa gente le llegue algo y que le haga pensar también. Si ya consigo eso, para mí es importante. Una curiosidad en el festival anterior, en la anterior exposición de hace 2 semanas, fue un bebé que quería todo el tiempo tocar toda la imagen. Y era un bebé, tenía meses. Y el padre lo llevaba a hombros, o sea, y le tenía que coger las manos porque el bebé lo quería tocar todo. Y decía, bueno, si estas manchas estaba tipo, algo le está transmitiendo, y eso sí que es verdad que es la pureza, no hay límites, no hay condicionantes, ni artísticos ni de ningún tipo, ni sociales, ni culturales, ni miedos. Qué bien, ¿no? ¿Te gusta consumir vino? Me gusta beber vino, sí. ¿Y te acompaña en ese sentido cuando estás creando con vino? A veces sí, pero no es necesario para que lo haga. O sea, no es por el gusto de... Exacto, pero no siempre lo hago, me refiero, ¿no? Es tipo, es que
me libero, me tomo un par de copas de vino y entonces viene la inspiración. No, a veces sí, a veces no. Sí que noto, incluso en los talleres que doy, porque van acompañados de una cata de vinos, que ese miedo que la gente tiene, ay, ¿y yo qué hago ahora, no? Con esa copa de vino, pero si me está saliendo súper bien, qué bonito. Y te libera, claro que sí, que te ayuda a liberar esos miedos al final, porque ahí desinhibimos, ¿no? Claro. Y liberamos. ¿Habrá una tercera parte de esta obra? De esta obra de monstruos y viñedos. Sí, no, bueno, decías que venía de una primera en Portugal, ¿no? Sí. Vale. Que se llamaba Monstruos y Viñedos, ¿no? A la superficie, monstruos y viñedos, Sí. y esta la quiero llamar, que es como la segunda parte, pero eco interior, raíces, monstruos y viñedos, porque es la vuelta a casa. Vale. Por las raíces, ¿no? Aquí acabo con la mitología. Y aquí acabo con la mitología también por el sentido de ese proyecto de colaboración con la cooperación internacional. Ya he pintado con los dos países más importantes, que Bosnia entró ahora, entonces todavía no tiene vino, pero ya he pintado con los dos vinos que están en tierras diferentes. Entonces, esa historia ya la he contado, ahora quiero contar otra. Pero con vino. Claro, sí. Sí, La técnica es la misma, los soportes... Y vas a seguir por esa línea. Sí. Sí, ¿no? Sí, Has encontrado tu escenario ya. Sí, pero es que ese escenario acaba de empezar, es súper joven. Y cuanto más tiempo le dedico, más ideas surgen y más cosas interesantes. Acaba de empezar. No sé, por aquí tengo una imagen que le he regalado al museo y venir a este museo fue la inspiración. Y ahora quiero contar la historia de este museo, contar la historia de los trabajadores del vino en el siglo XIX. En este museo, y entiendo que mucho más, las paredes están llenas de vida, las paredes cuentan historias y ahí vienen muchísimas marcas del trabajador de día a día que contaba las tinajas y ponía la cantidad de tinajas, que probaba el vino y decía que no servía, o que hacía unas marcas tipo en la prisión para hacer el contaje de lo que sacaba de líquido dentro de lo que había en el total, o en la famosa arroba, ¿no? Entonces, creo que es una historia que está por explorar y necesito hacer la investigación, necesito trabajar en ella. Entonces, creo que mi próximo proyecto, aquí, porque tengo otro en Portugal, bueno, tengo dos. Y además muy importantes. Sí. Uno es con el Instituto Nacional de Investigación del Vino y vamos a trabajar con los hongos del vino. Y otro es sobre la Tani y la moda, ¿vale? Van a haber ropas sustentables, reutilizadas, con los monstruos de la Tani y joyas, bisutería. Ya hicimos una introducción de los collares en el último evento del aniversario y vamos vamos porque esta es colaborativa con una diseñadora de Angola. Ella diseña, yo pinto y ella reutiliza mis pinturas. Qué chulo. En eso. ¿Y el otro proyecto? Bueno, este de las joyas, sí, y el de los hongos. El de los hongos tengo que ir a hacer una residencia a Liniar, al instituto, y empezar a trabajar con ellos. Que si ahora la obra está viva, estará más viva aún, con más, exacto, con más organismos. El reto es detener a ese hongo, porque ese hongo va oscureciendo, ¿no? Y ver si realmente funciona o no. Sí que he hecho ya pruebas, he hecho pruebas en las bodegas y realmente solo con estampación. Es que lo importante es que ahí yo ya no sé si intervengo más o si simplemente juego las texturas, ¿no? Lo interesante también es que cada vez más gente en el ramo artístico como que nos relacionamos buscando y buscamos temas en común para hacer en conjunto. Yo necesito, anoche una chica que trabaja muy bien la fotografía aquí me dijo tenemos que hacer algo juntas y yo sí, es algo inspirador y en ese momento surge y dice no, tiene que surgir, ¿no? Y luego es muy bonito esa colaboración. ¿Por dónde ha viajado tu obra? Ahora mismo, ahora mismo España, varios puntos de Portugal
y varios puntos de Croacia. Bueno. Claro, por eso es imprescindible el formato pequeño. Sí, ahí es que, bueno, lo de Croacia fue también muy aventurero y no sabía dónde iba a exponer cuando llegué allí, y la primera exposición fue en la casa particular de la embajadora portuguesa en Croacia. Entonces fue tipo, no es solo eso, el entorno, porque no es lo mismo poner la misma pieza en una casa particular donde van a venir embajadores, políticos y tal, que luego en un castillo en una entrega de premios nacional croata, donde el entorno era fantástico, pero era totalmente distinto, ¿no? Claro. El soporte y todo es distinto, y también es muy bonito, y por eso es muy importante la comisaría en una exposición también. Por eso tú querías también especializarte ahí. Sí, nunca supe que había una titulación de eso. Siempre pensé, porque cualquier persona puede ser comisaria de su obra. No es necesaria una titulación para ser comisario, pero sí que es necesaria la formación si tú quieres exponer de una cierta forma. Siempre que estudias o te especializas en algo, siempre va a ser mejor. No es lo mismo que tú entregues tu obra y que alguien la muestre por ti, que tú mismo la muestres, ¿no? Y tienes que contar la historia de una forma, y tienes que dialogar con el edificio, y tienes que dialogar con las personas que envuelven ese edificio, o sea, con los directores de los museos, con las personas encargadas, porque no todo se puede o no todo sirve. Entonces es importante qué soportes tienes, con qué soportes cuentas, o si tú eres el comisario y quieres mostrar a otros autores, saber qué quieren contar, ¿no? Y respetar todo eso, y entonces buscar un hilo conductor. Pass me by, I'm gonna have a little hard time. Pass me by, you will never run on time. Pass me by, sooner or later I'll be just fine. Pass me by, I felt that you were mine. It's really what I feel, and comes from the rise of my heart. I hate the way it feels. ¿Cuáles fueron las sensaciones de verte allí en Croacia? Uy, fue mucho... Era la primera, habías expuesto primero en Portugal, entiendo. Sí, pero la sensación fue muy distinta, sobre todo por el reto de ir a lo desconocido. No sabía nada, no sabía dónde iba, y por eso el formato viajero, decir, bueno, en algún sitio esto lo puedo poner, ¿no? Y qué tipo de soporte o cómo lo haré, no lo sé, pero en ese momento allí lo decidiré. Pero fue un triunfo, la gente le gustó mucho, incluso siempre intentamos salirnos de lo común. Creo que ya no es solo que seas bueno exponiendo, o que seas bueno y que tu cuadro sea muy bonito, sino cómo lo expones. Claro. El impacto de cómo lo expones. El formato normal en un marco con su vidrio, o que de repente... Vengas al museo y veas en una tinaja, ¿no? Exacto. A modo de vitrina. Todo cuenta, ¿no? Claro. Hablabas de volver a casa, ¿no? De que esto representa la vuelta a casa. Las mentes inquietas que necesitamos viajar y vivir en otros países y estar tiempo fuera, al final tenemos el anhelo de volver a casa. Yo no tengo el anhelo como lo tenía Ulises con Ítaca, no es que yo quiera volver a casa para siempre. Ya, pero sí tengo la necesidad de volver a casa y tener un reconocimiento en mi casa, y que se valore lo que hago en casa, ¿no? Que sepan que estoy ahí y que estoy contando una historia, y es importante que mi tierra sepa que está pasando eso, ¿no? Es un poco eso. Que Lola Escámez desde Bullas nació aquí, se fue al mundo y está haciendo esto, ¿no? Volver a casa es esa necesidad de
Hola, estoy contando, sí, ¿no? estoy haciendo esto, quiero contaros mi historia porque es importante que vosotros la conozcáis. Y he aprendido y he visto muchas cosas chulas y las quiero transmitir. Exacto, básicamente es eso. Básicamente es eso. Exacto, Tu obra estará hasta el 30 de noviembre, sí. pero la idea es que hayan otras exposiciones por la región, ¿no? Sí. Que la Tani esté un tiempo en Murcia. Al menos la obra, la esencia. Sí, yo tengo la necesidad que la región, incluso España, conozca un poco la obra de la Tani, la obra con vino. Y entonces la idea es que se dialogue entre los museos o contactar con más museos y que esta exposición se mueva, por lo menos de momento, por la región. Esto es innovador, ¿no? No hay más artistas que... Hay muchos artistas que pintan con vino, es una técnica antigua, el wireless se llama en inglés. Y hay asociaciones donde os conocéis y estáis todos... No es una técnica, como es una técnica que ¿Pero es de minoritarios o qué? No es una técnica que se utilice mucho porque la gente nunca la ha valorado como una pintura, porque a lo mejor no es controlable o duradera. Es muy arriesgado. Exacto. No es, hay ciertas cosas que la gente quizá lo utiliza como juego. O voy a pintar también con el café, porque hay gente que pinta con café, o utiliza el café y el vino. O con la tinta del calamar. Exacto, ahí estamos, con las tintas naturales, con la de la remolacha, por ejemplo. Y realmente los pigmentos vienen de ahí. Los pigmentos vienen de las tintas naturales y las minerales. Y entonces vienen de ahí. Pero mucho más sencillo pintar y mucho más seguro con un acrílico o con un óleo o con una acuarela. Porque lo controlas todo el tiempo. Y sabes cómo se va a comportar esa pintura, ese tinte, ¿no? Ese tanino. Pero aquí no. Entonces no es algo que se ponga mucho. Quizá un pintor puede probarlo, puede jugar, pero quizá a lo mejor va a querer acabar su cuadro con un acrílico. Entonces he encontrado pocos que lo utilicen, pero sí se utiliza. Quizás lo innovador en mí es más no utilizar el vino final, sino el proceso o el vino en su elaboración, en su proceso. Para mí eso es lo innovador en mí, ¿no? Con el resto, no lo he visto. No he visto gente que pinte con el estado del vino antes de que sea bebible, básicamente. Creo que es por eso que consigo texturas y colores distintos. Y consigues fluir con la obra. Esto se extrapola a la vida. El pintar así te ayuda a ser menos controladora. Todos tendemos un poco, ¿no?, a querer controlar todo lo que nos va a suceder, tener la economía controlada, tener todo, pues eso, bajo control. Pero la vida te invita a fluir constantemente porque no podemos controlar ni la salud ni los eventos que suceden alrededor. La pintura, este tipo de pintura, este tipo de trabajo te ayudará un poco también a fluir con la vida. Me libera muchísimo, sí, claro. Me libera y me hace que me olvide de todo en ese momento. Y que aceptes todo como venga, ¿no? Se aprende también a eso. Exacto. En restauración hablábamos de que todo es restaurable, no te preocupes. Si se rompe, si lo estropeas, como todo es restaurable, lo vuelves a reparar. Aquí es igual, o sea, ese condicionante de no, es que hoy cayó la mancha y no cayó donde yo quería. ¿Y ahora qué hago ya? Una nueva pieza, un nuevo lienzo en blanco, no. Es que no eres tú quien lo controla, que esa mancha fue ahí porque tuvo que ir ahí. Busca ahora por qué. Y en la vida es así también. Como dices tú, haces planes, pero esos planes se trocan. Constantemente. Se trucan. Entonces, sí que es verdad que yo no soy alguien que haga planes a largo plazo. En todo lo que estábamos comentando de economía, tal. Soy una persona que vive un poco más al día a día. Y al principio me costaba, pero ahora es un modo de vida. Es liberador. Es asustador, pero es liberador. Y no necesito más. No necesito hacer planes de jubilación o planes de lo que te iba a pasar, pasará. No sabemos qué nos va a deparar el futuro. Es bueno marcarse objetivos.
pero cuidado ahí con los objetivos y qué objetivos te marcas y a cuánto plazo. Está bien, pero con control, ¿no? Porque también nos pueden controlar a nosotros. Siempre pensamos que el éxito es, hablando un poco de lo económico, pues tener grandes cifras de dinero, ¿no? Tener casas, coches, libertad para viajar. ¿Es eso realmente el éxito? No, siempre digo que el dinero no da la felicidad, pero ayuda, eso sí. Ayuda mucho. Bueno, quizá los pobres somos los que decimos eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, puede ser. Pero no, para mí el éxito es poder estar mostrando esto, por ejemplo, ahora mismo. Nada más. Iría un punto más allá, que la gente se emocione con lo que tú te emocionas, con lo que tú creas. Cuando tú creas, generas unas emociones. Y que la gente pueda emocionarse con tu obra, yo creo que eso te debe hacer súper feliz. La felicidad absoluta. Y que se emocione porque le ha tocado cualquier punto que yo ni sabía, ¿no? Que hago un comentario o digo alguna cosa y de repente se identifica. Creo que eso en el arte es así, porque cuando escuchas una música también es lo mismo. Una letra de una música de repente te emociona porque te ha hecho recordar una situación tuya en la vida y a otro pues un mal de amores, lo que sea. Y esa canción pues te ha tocado el alma, aunque el autor esté contando una historia totalmente contraria, ¿no? O esas palabras tenían otro sentido, pero es que es lo bonito. No te haces grandes planes, al menos en lo económico, vives al día, pero en lo artístico, ¿tienes ahí un proyecto? Yo quiero seguir creciendo, a mí me gustaría dedicarme absolutamente a esto, porque me di cuenta que cuantas más horas hago o cuanto más tiempo creo, más quiero y más cosas bonitas salen. Entonces estoy en una situación igual que tuve un tiempo parada, sin querer, cansada. Ahora necesito más y más. Entonces mis objetivos a grandes rasgos se puede seguir y dedicarle cada vez más tiempo y más horas. ¿En Portugal se puede vivir del arte? Porque, yo no claro, lo llamaría Portugal. Porque en España ya es difícil, hay gente que sí que lo logra, pero no sé cómo está allí el asunto. Es igual, ¿no? Igual, sí. Vivir del arte es un poco, y hoy en día es tener un buen networking y una buena promoción, básicamente. Pero al final también te puede condicionar mucho a la hora de crear y tener que crear siempre lo mismo, porque sabes que funciona, ¿no? Entonces, eso te resta libertad. Claro. Te resta libertad y acabas haciendo cosas que quizá no te acaban llenando mucho al final, porque para ti el proceso creativo, por ejemplo, de esta obra acabó aquí, pero como está funcionando y se está vendiendo, pues voy a alargarlo un poco más, pero ya no sale igual, sale distinto. Lo noté incluso con la parte 2, de que salían cosas distintas, por mucho que pretendiera que hubiera un símil entre las dos, un diálogo, lo hay, pero se nota muchísimo la diferencia. En crecimiento, llamémosle también. No somos la misma persona, siempre estamos en contacto, constantemente cambiando, y pobre del que no esté cambiando todo el rato y se esté adaptando a este cambio, porque significa que no evoluciona y evidentemente pues esto es irrepetible y probablemente te apetezca experimentar otros materiales, soportes o historias que no se haga mitología. Exactamente. Entonces ahora mismo, como te he dicho, quiero investigar sobre raíces, pero raíces de los trabajadores de aquí, de esta bodega y a lo mejor incluso más. En la comarca tienes historia en ese sentido, ¿no? Bullas, Tierra de Vinos, también Cejín, Buenatalla. La ruta del vino. Sí. Pues Lola, ha sido un placer conocerte, venir hasta el Museo del Vino de Bullas, conocer tu maravillosa obra, conocerte a ti, desearte toda la suerte del mundo y ya lo próximo, pues eso, la historia de este museo. Muchísimas gracias. Otros, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ti también. Something is weighing me down, deep within the ocean tides. I feel it pull me, dragging me under.
never be the one.